El efecto de la fuerza magnética sobre las partículas cargadas en movimiento se puede observar claramente en lo que se denomina un tubo de rayos catódicos. Este consiste en un tubo de vidrio al vacío y un par de electrodos. Cuando se conectan esos electrodos a una fuente de alto voltaje, se observa un haz de electrones que proviene del cátodo. Si acercamos un imán al tubo, vemos claramente el efecto del campo magnético sobre los electrones en movimiento, desviándolos de su trayectoria. Acá podemos ver en el tubo que los electrones tienen prácticamente una trayectoria recta mientras viajan de este extremo del tubo a este otro, y que si nosotros acercamos con nuestra mano un imán, o sea que generamos un campo magnético en la zona, en este caso un campo magnético, depende de cómo esté ubicado el imán, pero podríamos pensar que es un campo magnético perpendicular a la dirección en la que se venían moviendo estos electrones, y va a tener entonces la acción de este campo magnético a través de una fuerza magnética o fuerza de Lorentz. Claramente no siguen su trayectoria recta como lo hacían antes y se desvían chocándose contra las paredes internas del tubo. Eso es debido a la acción de este campo magnético y de la fuerza de Lorentz. Bueno, pero ¿qué sucede si el campo magnético y la velocidad no son ni paralelos ni son perpendiculares? La idea entonces es que si una partícula con carga ingresa a una zona de campo magnético y su velocidad no es ni paralela ni perpendicular a ese campo magnético, podemos descomponer a esa velocidad en una componente que sí sea perpendicular al campo magnético y en otra que sí sea paralelo al campo magnético, ¿verdad? En este caso tendríamos perpendicular acá y paralela en este sentido. En la dirección, la velocidad, que es paralela al campo magnético, el campo magnético no le afecta a esa parte de la velocidad, y en este eje tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme. Pero la parte de la velocidad que es perpendicular al campo magnético, sí el campo magnético le afecta y tendríamos un movimiento circular uniforme. Si nosotros tenemos en forma simultánea un movimiento rectilíneo uniforme y en el plano perpendicular a ese movimiento tenemos un movimiento circular uniforme, lo que va a describir finalmente la partícula es lo que se llama una trayectoria helicoidal. Vamos a observar un simulador sobre eso. Ya hemos estado en esta página y acá tenemos, nuestra partícula en este caso tiene carga negativa, tenemos un campo magnético en esta dirección y sentido, e ingresa la partícula con una velocidad que vemos en este vector rojo acá. Esta velocidad no es ni paralela ni perpendicular al campo magnético, pero sí puede descomponerse en una componente perpendicular al campo magnético y en una paralela. Cuando nosotros observamos qué va a suceder, vamos a ver, restablecemos acá, eso no hay ningún problema, ya lo sabemos, restablecemos y vemos qué es lo que sucede en este movimiento. Ahí vamos viendo entonces que la trayectoria finalmente es una combinación de un MCU y de un MRU, y eso es una trayectoria helicoidal. Bueno, acá tenemos diferentes aplicaciones sobre la fuerza magnética. La primera de ellas se llama selector de velocidades. Acá tenemos dos placas cargadas, en este caso esta positiva y esta negativa, un campo eléctrico vertical y hacia abajo entre ellas, y un campo magnético en la zona perpendicular al plano, en este caso entrante. Esto es lo que se denominan campos cruzados. Esta partícula tiene carga positiva e ingresa al selector con una determinada velocidad. Como tiene carga, al ingresar al sector donde hay un campo eléctrico, va a experimentar una fuerza eléctrica. En este caso, de igual dirección y sentido que el campo eléctrico, y por eso es vertical y hacia abajo. Pero como tenemos velocidad y estamos en una zona de campo magnético, tendremos una fuerza de origen magnético, en este caso la fuerza máxima. Aplicando la regla de la mano izquierda, poniendo nuestro dedo índice entrante al plano de la hoja y nuestro dedo mayor siguiendo el sentido de la velocidad, veremos que la fuerza magnética es vertical y hacia arriba. Si nosotros logramos que estas dos fuerzas se anulen,
el movimiento de la carga va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y lograremos que con la misma velocidad que ingresa sea la velocidad con la que salga. Si esas dos fuerzas, la magnética y la eléctrica, se anulan, sus módulos son iguales. Si nosotros igualamos sus dos módulos, encontramos que para que pueda realmente la partícula salir de este dispositivo, tiene que tener una velocidad que no puede tener cualquier valor, sino el que surja de dividir el valor del campo eléctrico y el del campo magnético. Si la fuerza magnética fuera más grande que la fuerza eléctrica, no la anularía y la partícula se desviaría hacia arriba y no saldría por este dispositivo porque choca contra la placa superior. Si por el contrario la fuerza eléctrica fuera de mayor módulo, entonces al ingresar se desviaría hacia abajo y tampoco saldría del dispositivo porque chocaría contra la placa negativa. Para que pueda salir, debe ingresar con este valor particular de velocidad. Entonces, manejando los valores de campo eléctrico y de campo magnético en el dispositivo, yo voy a estar segura de que las partículas con carga que salgan de este dispositivo son las que tienen esta velocidad que nosotros elegimos. El espectrómetro de masas es un dispositivo que tiene en la primera zona un selector de velocidades, o sea que nosotros logramos que las partículas que salgan lo hagan con una determinada velocidad, que era la que nosotros queríamos, pero la zona de campo magnético sigue existiendo una vez que se sale del selector de velocidades, no así el campo eléctrico, y por lo tanto la partícula ahora queda afectada sola por la presencia de la fuerza magnética. En este caso, la fuerza magnética era vertical y hacia abajo, desaparece la eléctrica que era vertical hacia arriba y la anulaba, y por lo tanto las partículas cargadas giran ahora y describen parte de un movimiento circular uniforme y describirán media circunferencia hasta chocar con lo que tenemos aquí, que es una placa fotográfica, y el impacto de la partícula en esa placa fotográfica va a quedar registrado y podemos saber cuál fue el radio de esa trayectoria. Si las partículas que ingresan tienen diferente masa, supónganse que tuvieran todas la misma carga, pero tienen diferente masa, tendrán distintos radios. Y después también, si nosotros supiéramos la carga de las diferentes partículas, sabiendo los radios, podemos también descubrir las masas de ellas. El espectrómetro de masas entonces está conformado de forma básica por un selector de velocidades y una placa fotográfica dentro de un campo magnético. Permite determinar con facilidad la masa de los isótopos de distintos elementos. Vamos a ver acá este simulador que nos muestra cómo funciona. Acá nosotros podemos elegir, vamos a la opción donde la velocidad con la que se sale del selector de velocidades es tal que nos permita justamente salir de allí, ahí lo vemos, y después vemos cómo cambia la trayectoria. Y si tuviésemos el doble de masa, recorremos un radio que es el doble. Y si tuviéramos el triple de masa, un radio que es el triple. ¿Qué pasa en los otros casos? Era lo que decíamos hoy. No vamos a poder salir del dispositivo, ¿verdad? Porque si no se cumple que la velocidad es igual a E sobre B, sino que es más chica, acá podemos ver que no vamos a poder salir y que vamos a chocar, en este caso, contra la placa negativa. Y si la velocidad fuera mayor, chocaríamos contra la placa positiva, que es la que está debajo, ¿verdad? Para que pueda salir, tenemos que tener una velocidad que valga lo mismo que E sobre B. El tercer dispositivo para aplicar la fuerza de Lorentz es el ciclotrón, o también llamado acelerador de partículas. En un punto cercano al centro del ciclotrón se libera una partícula cargada cuya velocidad aumenta debido a la fuerza eléctrica, porque entre estas dos Ds que tenemos aquí existe un campo eléctrico. En esta zona hay un campo eléctrico y si dejamos una partícula con carga se va a ver afectada por ese campo eléctrico, y la idea va a ser que ese campo eléctrico haga que la partícula se empiece a mover con una velocidad cada vez mayor. Cuando la partícula ingresa a esta D, tenemos un campo magnético en ella, la fuerza magnética la desvía, media trayectoria circular, salimos con el mismo valor de velocidad con el que entramos nuevamente al campo eléctrico, que ha tenido un cambio en su sentido para que siempre sea, por ejemplo, si la partícula tiene carga positiva, a favor, ¿verdad?, de la velocidad, para que la fuerza aumente la velocidad de esa partícula, y luego
que aumenta nuevamente la velocidad, ingresamos a la segunda D, donde también está el campo magnético, que nos hace girar manteniendo el valor de la velocidad, pero con un radio ahora mayor. Nuevamente salimos al campo eléctrico, tenemos entonces un nuevo aumento de velocidad y nuevamente una parte de trayectoria circular de un mayor radio aún todavía, y cuando nos encontramos con este agujerito en la D, la partícula sale y abandona el ciclotrón. Cuantas más vueltas pueda dar dentro del ciclotrón, obviamente la velocidad con la que sale es mayor. Por eso lo denominamos acelerador de partículas. Acá tenemos entonces que la velocidad máxima que puede alcanzar está dada por esta ecuación, obviamente que tiene que ver con el tamaño, ¿verdad?, de las Ds.